Por décadas nos han mostrado los imposibles límites del tiempo. Historias donde el tiempo se dobla, se rompe y cambia para siempre. Nos hicieron creer que era solo ciencia ficción, una fantasía imposible. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la línea entre ficción y realidad es más delgada de lo que imaginas? Esta noche cruzaremos el umbral, exploraremos los casos más perturbadores de viajeros en el tiempo y las teorías que podrían cambiarlo todo. Porque si el tiempo puede romperse, nuestra realidad también. Y como siempre, aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. Caso número 1. John Titor. En noviembre del año 2000, un usuario anónimo apareció en un foro de internet bajo el seudónimo de John Titor. Decía provenir del año 2036 y aseguraba que había viajado al pasado en una misión militar con un objetivo específico: recuperar una computadora IBM 5100. La razón: esa antigua máquina, según Titor, tenía una función de depuración única que sería vital en el futuro para solucionar un colapso informático global. Pero eso fue solo la punta del iceberg. John Titor comenzó a publicar planos de su supuesta máquina del tiempo, describiendo detalles técnicos con un nivel de precisión que asombró a ingenieros y físicos. Según él, su máquina funcionaba gracias a 2 microagujeros negros, creados artificialmente por el CERN y montados sobre una estructura militar. También mencionó efectos colaterales, como la distorsión del tiempo local, una especie de burbuja gravitacional y paradojas inevitables. Pero lo que hizo explotar los foros fue otra cosa: sus advertencias sobre el futuro. Titor habló sobre una guerra civil en Estados Unidos que comenzaría el 2004 y escalaría hasta convertirse en una tercera guerra mundial en 2015, donde se usarían armas nucleares. Según él, el mundo en 2036 sería un lugar devastado, pero más descentralizado, con comunidades autosuficientes y una fuerte desconfianza hacia los gobiernos. Sus mensajes eran oscuros, pero también filosóficos. Hablaba del tiempo como una serie de líneas alternas, no como una sola línea recta. Cada acción, cada viaje, generaba una nueva ramificación. Eso decía, explicaba por qué sus predicciones no se cumplían con exactitud. Él ya había alterado la línea temporal. ¿Quién era realmente John Titor? A lo largo de varios meses, respondió preguntas, debatió con científicos y dejó cientos de mensajes. Luego, en 2001, desapareció sin dejar rastro. Nunca se encontró una identidad real detrás del seudónimo. Algunos creen que fue una elaborada broma viral, otros que fue una filtración real, encubierta por agencias secretas. Pero poco después de su misteriosa desaparición, surgió otro caso aún más desconcertante. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha pensado alguna vez en viajar al pasado para hacerse rico ganando la lotería? Pues eso es exactamente lo que parece haber hecho nuestro siguiente protagonista. Caso número 2. Andrew Carlson. En el año 2003, una noticia insólita comenzó a circular por medios digitales y tabloides sensacionalistas. Un hombre llamado Andrew Carlson había sido arrestado por el FBI luego de transformar $800 en 350 millones en tan solo 2 semanas. Lo más desconcertante no fue solo la cifra, sino cómo lo hizo. Carlson había realizado 126 inversiones en la bolsa y no falló en ninguna. El FBI sospechaba que tenía acceso a información privilegiada, pero al ser interrogado, lo que dijo dejó helados a los agentes. Vengo del año 2256. Según el informe, Carlson explicó que en su tiempo viajar al pasado era una práctica común, aunque altamente regulada. Aseguró que había viajado por curiosidad personal y que el siglo XXI le parecía fascinante por su inestabilidad económica. También dijo que sabía exactamente qué empresas subirían y cuáles caerían, porque la historia ya estaba escrita. Carlson
ofreció al FBI información clasificada a cambio de ser liberado. Les prometió revelar la cura para el VIH, la ubicación de Osama Bin Laden y datos tecnológicos que aún no existían. Las autoridades quedaron divididas. Algunos pensaban que estaba mentalmente inestable, pero otros no podían ignorar lo improbable de sus ganancias. Lo más perturbador fue lo que sucedió después. Karzai desapareció sin dejar rastros. Según reportes filtrados, fue trasladado para ser juzgado, pero nunca llegó. No hay registros oficiales, no hay juicio, no hay pruebas concluyentes de su existencia real. Algunos aseguran que fue borrado del sistema. Otros dicen que fue rescatado por quienes lo enviaron desde el futuro. ¿Fue un viajero del tiempo atrapado por codicia? ¿Una historia ficticia que se filtró al mundo real? ¿O acaso una advertencia más de que el tiempo es un juego que ya está siendo manipulado por manos invisibles? Caso número 3. El experimento Filadelfia. Octubre de 1943. La Segunda Guerra Mundial rugía en todos los frentes. Y en un puerto naval de Filadelfia, la Marina estadounidense ejecutó uno de los experimentos más misteriosos y perturbadores de la historia moderna. El protagonista, el destructor escolta USS Eldridge. La misión, probar un sistema secreto que supuestamente haría al barco invisible al radar enemigo. Pero lo que ocurrió ese día fue algo que nadie esperaba. Testigos aseguran que una niebla verde envolvió la nave y luego desapareció ante los ojos de todos. Algunos reportes indican que fue vista a más de 300 kilómetros al sur, en Norfolk, Virginia, antes de reaparecer en Filadelfia minutos después. Pero eso no fue lo peor. Cuando el barco volvió, la tripulación estaba desquiciada. Algunos habían quedado fusionados con el metal del casco. Otros desaparecieron para siempre. Y los pocos sobrevivientes perdieron la razón. ¿Fue un experimento de invisibilidad? ¿Un intento de teletransportación? ¿O acaso una fisura en el tiempo? Lo cierto es que hasta el día de hoy el gobierno niega su existencia. Pero los rumores persisten y las sombras del USS Eldridge todavía navegan por los foros más oscuros de Internet. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, te invito a ver el video completo que subimos aquí en el Libro del Oculto. El link está en la descripción. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Caso número 4. El cronovisor. Existen muchos relatos sobre experimentos secretos relacionados con viajes en el tiempo. Pero uno de los casos más impactantes no viene de un laboratorio militar ni de científicos ocultos, sino directamente del corazón del Vaticano. Hablamos del cronovisor. Según el padre Marcello Pellegrino Ernetti, un monje benedictino y erudito en música antigua, en la década de 1950 habría formado parte de un proyecto ultra secreto, la construcción de una máquina capaz de ver el pasado. El cronovisor, como lo llamó, no era un artefacto que transportara personas, sino un dispositivo que captaba imágenes y sonidos de momentos ya ocurridos, como si el tiempo dejara una huella que podía ser sintonizada. Ernetti aseguró haber presenciado escenas históricas cruciales, como el discurso del emperador romano Cicerón, y lo más impactante, la crucifixión de Jesús de Nazaret. Poco después de estas revelaciones, el Vaticano intervino, confiscó el supuesto dispositivo y lo clasificó como un asunto de máxima reserva. Algunos aseguran que el cronovisor aún existe, oculto en las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, lejos del conocimiento público. ¿Realidad o una verdad demasiado peligrosa para ser revelada? Caso número 5. Rudolph Fentz. Nueva York, 1950. Un hombre aparece de la nada en pleno Times Square. Lleva un sombrero de copa, un abrigo largo, pantalones anticuados y parece desorientado. Mira alrededor como si estuviera viendo otro mundo. Cruza la calle sin mirar y en segundos un taxi lo atropella y lo mata. Hasta ahí parece una tragedia común, pero la historia recién comienza. Al revisar su cuerpo, la policía encuentra objetos extraños, monedas antiguas que ya no estaban en circulación,
una carta fechada en 1876 y un recibo de limpieza de una tienda que había cerrado hacía más de 70 años. Nadie sabía quién era, pero al buscar en los archivos encontraron que Rudolf Fentz había desaparecido misteriosamente en 1876. Según los registros, una noche salió a caminar por una calle de Nueva York y jamás volvió. ¿Fue transportado en el tiempo, una falla en la línea temporal o simplemente una historia inventada que se volvió demasiado real? Lo curioso es que, aunque muchos lo consideran una leyenda urbana, durante décadas este caso apareció en investigaciones paranormales y jamás pudo refutarse del todo. Caso número 6. El Proyecto Montauk. Bases militares secretas, niños con habilidades psíquicas, control mental y puertas al tiempo y a otras dimensiones. Esto no es ciencia ficción, es el Proyecto Montauk. Todo comienza en la base aérea de Montauk, Long Island, Nueva York. Se dice que entre los años 70 y 80, el gobierno estadounidense llevó a cabo experimentos altamente clasificados, basados en el experimento Filadelfia. Su objetivo: desarrollar tecnologías de guerra psíquica, manipulación mental y viajes en el tiempo. Testigos como Preston Nichols, uno de los denunciantes más conocidos, aseguraron que realizaron pruebas con adolescentes conectados a máquinas que amplificaban sus habilidades psíquicas. Uno de estos jóvenes, apodado Duncan, habría sido capaz de crear portales temporales con la mente. Se hablaba de burbujas temporales, de personas enviadas al pasado, al futuro e incluso a otros planos de existencia. Algunos, según el testimonio, jamás regresaron. Y lo más escalofriante, la historia fue tan impactante que inspiró directamente la serie Stranger Things, que en sus primeros borradores se llamaba Montauk. ¿Fue este proyecto una continuación encubierta del experimento Filadelfia? ¿Un simple delirio conspiranoico? ¿O una pieza más en el rompecabezas de una tecnología que aún no comprendemos? Hasta ahora hemos hablado de historias, pero ¿qué dice la ciencia sobre los viajes en el tiempo? Para muchos científicos, el tiempo no es una línea recta, es más bien como una tela, que puede estirarse, doblarse e incluso romperse. Según Albert Einstein, el tiempo y el espacio están entrelazados, en lo que se conoce como el tejido del espacio-tiempo. Y si algo viaja a velocidades cercanas a la luz, el tiempo se ralentiza. Para esas personas podrían pasar minutos, mientras que para el resto del mundo pasan años. Esta es una forma de viajar al futuro. Los astronautas que han estado en la Estación Espacial Internacional han envejecido unos milisegundos menos que los que nos quedamos aquí en la Tierra. Otro concepto fascinante es el de los agujeros de gusano, atajos a través del espacio y del tiempo. Imagina que doblas una hoja de papel y haces un agujero entre dos puntos lejanos. Teóricamente, podrías atravesarlo y llegar a un lugar o momento distante en un instante. El problema es que no sabemos si son estables o si podríamos sobrevivir al atravesarlos. Uno de los mayores dilemas es la famosa paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si viajaras al pasado y evitaras que tu abuelo conociera a tu abuela? Entonces ni tu padre ni tú nacerían y no podrías viajar al pasado, ¿cierto? Para resolver esto, muchos físicos proponen la existencia de universos paralelos. Cada decisión, cada acción podría crear una nueva línea temporal, y al viajar en el tiempo, no cambiarías tu pasado, sino que crearías una nueva realidad alterna. Hoy, aún no tenemos la tecnología para viajar libremente en el tiempo, pero la física no lo descarta. Y si algo es científicamente posible, tarde o temprano, alguien intentará lograrlo. A lo largo de la historia, han aparecido objetos, fotografías y registros que no deberían existir. Cosas que parecen estar fuera de su época, como si alguien o algo hubiera alterado la línea temporal. En el año 2002, cerca de Lanzhou, China, se encontró un objeto increíble. Era una pequeña piedra con un tornillo metálico incrustado dentro, como si hubiera sido fosilizado ahí durante millones de años. El tornillo mide unos 2 centímetros de largo, perfectamente helicoidal y visible. Algunos científicos chinos estimaron que la piedra podría tener más de 300 millones de años. ¿Un tornillo en la era prehistórica? Las teorías se dispararon. ¿Una civilización perdida? ¿Pruebas de viajes en el tiempo?
¿O simplemente una formación natural que casualmente tomó esa forma? Hasta hoy sigue siendo uno de los objetos anómalos más debatidos del mundo. En la fachada de la Catedral Nueva de Salamanca, construida en el siglo XVI, hay una escultura de un astronauta moderno. Casco, traje y todo. ¿Cómo llegó hasta ahí? Algunos dicen que fue añadido durante una restauración en 1992, pero otros aseguran haberlo visto mucho antes. En el año 2008, arqueólogos chinos encontraron una tumba sellada de la dinastía Ming. Al abrirla, hallaron algo inexplicable. Un pequeño reloj de pulsera suizo, detenido a las 10:06, con la palabra Swiss grabada. ¿Cómo pudo llegar allí algo que no existía en esa época? Una de las imágenes más virales es una fotografía tomada en 1941, en la reapertura de un puente en Canadá. Entre la multitud hay un hombre que destaca demasiado. Gafas de sol modernas, cámara portátil y una camiseta estampada, mientras todos los demás visten con ropa formal de la época. ¿Montaje, coincidencia o prueba de una vista fugaz desde otra época? Estos objetos y registros podrían tener explicaciones lógicas o no, pero cada uno añade una pieza más al rompecabezas del tiempo. El tiempo lo damos por hecho, pero ni siquiera sabemos qué es realmente. Algunos físicos dicen que el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, como capítulos de un libro que ya fue escrito, solo que nosotros lo vivimos página por página. Otros creen que el tiempo no fluye, somos nosotros los que nos movemos a través de él. Las historias que vimos hoy, desde soldados invisibles, objetos que permiten ver el pasado, hasta experimentos ocultos, pueden sonar imposibles, pero quizás lo imposible solo necesita ser entendido. ¿Y tú, con cuál de estos casos te quedarías? ¿Crees que los viajes en el tiempo son reales o solo estamos viendo reflejos de una tecnología que todavía no comprendemos? Si te gustan los misterios sin resolver, entonces no te puedes perder esta lista de reproducción que te dejo por acá.